Acapulco, Guerrero, México. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, dáselo más fuerte, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios. Qué bonito es cuando podemos ver la presencia de Dios, el mover de Dios cuando se está orando. Eso es muy, muy padre. Bien, el día de hoy la palabra se titula Venga tu reino. Pero me gustaría pedirles un favor. Son tan amables, estiran sus manos hacia un servidor. Les pido que oren por un servidor, que sea Dios el que hable el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo, nos ponemos en tus manos, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Pon palabras, Señor, viva y eficaz. Permite que nuestros corazones sean tocados, pero sobre todo que podamos caminar en ello. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vénganos tu reino, se titula. Muchas veces leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia y a veces leemos de cordito algunas partes. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que dice Mateo capítulo 5. ¿Se acuerdan qué dice, a qué se refiere Mateo 5? ¿Alguien se acuerda? Acerca del sermón, ¿de dónde? El sermón del monte. Dicen ahí las buenaventuranzas. Vamos a hablar hoy. Jesús se levantó un día y viendo a la gente que estaba escuchando con hambre y sed de conocer lo que decía Jesús, Él se sube a este monte, dice la Biblia, abre su boca y comienza a hablar. Este mensaje del sermón del monte, cuando lo estaba tratando de verlo paso a paso, parte por parte, pude entender que es un proceso de un caminar en Cristo. El sermón del monte, cuando habla de bienaventurado aquel que llora porque será consolado, y empieza a decir varias cosas, yo estoy viendo que es un caminar, y así lo muestra Jesús a toda la gente que lo estaba escuchando, como un caminar desde que llegas a Cristo, desde que le conoces, desde que empiezas a entender lo que Él quiere hacer en tu vida, desde que empieza a tocarte y empiezas a creer y empiezas a avanzar, entonces te va diciendo lo que va pasando conforme tú y yo nos metemos delante de la presencia de Dios. Entonces se hace muy, muy interesante. Son solamente unos versículos, es muy corta la palabra. Sin embargo, cuando vemos cómo lo desarrolla Jesús y podemos entender el plan que Él tiene para tu vida y para la mía, se hace muy, muy, muy interesante. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Si son tan amables, Mateo 5, 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere con los pobres en espíritu? Llega un momento en que andamos dando tumbos en la vida, bajo circunstancias, y buscamos la forma de estar bien, buscamos la forma de avanzar en nuestra familia, en nuestra economía, con nuestra pareja, etcétera. Y empezamos de repente a dar tumbos porque no entendemos muchas cosas. Cuando aquí me habla y me dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos, así inicia este sermón del monte que dice Jesús. Aquí me habla de una persona que ha entendido que necesita de Dios. Aquí me habla de una persona que ha entendido que necesita de Dios. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú has entendido
que lo que necesitas en tu vida realmente es Dios, entonces te has ganado el reino de los cielos. Es tuyo. Es tuyo. Cuando tú pones como prioridad buscar a Dios y que todo lo que tú haces te das cuenta que necesitas de Dios, entonces el reino de los cielos es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo contrario cuando existe una soberbia de decir, yo puedo. Si tengo esto es porque soy bien incapaz, bien inteligente y no necesito más. Cuando viene una soberbia, desgraciadamente después de esas situaciones llega un momento en que hay una caída. Desgraciadamente así pasa cuando no tenemos puestos nuestra confianza y mirada en Dios, entonces se complica. Entonces lo primero que le dice Dios, Jesús, al pueblo es: bienaventurado el que ha entendido que necesita de Dios para poder hacer las cosas. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos a ver uno por uno. Cuando nos damos cuenta que necesitamos de Jesús, estaba haciendo una comparación. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto hacia la tierra prometida, pasó algo muy importante. Sabemos, hemos escuchado que de Egipto a la tierra que prometió Dios, donde fluye leche y miel, el pueblo de Dios caminando llegaba en 40 días. Lo hicieron, de hecho. En 40 días era factible llegar de un lugar de esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pero sin embargo dice la Biblia que no tardaron 40 días. ¿Qué tiempo tardaron? 40 años. ¿Por qué se fue de 40 días a 40 años? La respuesta es aquí. Porque empezaron a sentir que Dios no era completamente necesario y comenzaron a dudar y comenzaron a decirle a Moisés: ¿para qué nos sacaste? Estábamos mejor siendo esclavos, aquí andamos muriendo de sed, de hambre, qué necesidad, allá estábamos bien, éramos esclavos pero estábamos bien. Qué tremendo. A veces el pecado nos pega, muchas situaciones están contrarias, pero decimos: pero así ya me acostumbré. Y lo que pasa en nuestras vidas es que nada más estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y si la situación de nuestra vida iba a durar poco tiempo, por causa de seguir dándole vueltas, el tiempo de agonía se alarga y las cosas no se nos dan. Entonces, qué importante es poder ver esta palabra y creer que efectivamente lo primero que necesitamos es entender que Dios, Jesús, es el centro de todo y que sin Él nada podemos hacer. Dice la palabra, dice el apóstol Pedro, dice: ¿a dónde iré? ¿A dónde voy? Si solamente tengo palabras de vida eterna. Gracias, hija. Es mi hija Estefanía. Es un fruto hermoso de parte de Dios. Dan un aplauso a mi hija, por favor, que se tendió a traerme un... Es muy introvertida, por eso va así. Pero gloria a Dios, es una sierva de Dios. Amén. Bien, dice Mateo, seguimos, versículo 4. Dice Mateo, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A ver, ¿cómo es eso? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué llorar no es malo? ¿Por qué? ¿Por qué lloramos? Porque hay un problema, porque hay una necesidad, porque nos sentimos mal, porque estamos enfermos. Por muchas razones existe un llanto, ¿cierto? Pero cuando leemos aquí, dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí habla de cuando lloras, habla de un quebrantamiento de parte de Dios. Habla de un quebrantamiento. Hace un momento vimos con la pastora, postramos delante de Dios, y decía también mi hermano Orlando: es bueno llorar,
pero es un quebrantamiento diferente. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de las circunstancias, tú y yo hemos creído en aquel que murió en la cruz por ti y por mí, y que hay vida y hay esperanza después de cualquier situación. Es un lloro diferente. Dale un fuerte aplauso, sí, amén. Es diferente. No es el llorar de aquellos que no conocen de Dios, porque llorar y no tener esperanza ni a Cristo en el corazón debe de ser muy difícil, debe de ser penoso y triste. Cuando hablamos de que dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación. ¿De quién? De parte de Dios. Cuando existe un quebrantamiento en nuestras vidas y nos sentimos y nos postramos y lloramos delante de Dios, porque en ocasiones si le hemos fallado, si nos causa alguna dificultad, problemas de familia, de lo que índole que usted diga, y nos quebrantamos delante de Dios, ¿sabes quién es aquel que en ese momento te está abrazando y te está consolando y te dice te amo y te voy a levantar una vez más y has tomado mi palabra en serio y una vez te levanto y no importa lo que hayas hecho y no importa lo que haya pasado, yo te voy a consolar y te voy a levantar delante de mi presencia? ¿Sabes quién te dice eso? Es Dios. Es Dios, amén. Es Dios el que nos levanta. Es Dios el que nos levanta. Dice, bienaventurados el que lloran, sí, pero ¿de quién vas a recibir la consolación? ¿Qué mejor que del Rey de Reyes y Señor de señores para recibir la consolación? Hay un ejemplo que me acuerdo que hace algún tiempo me comentaron. Alguien dice, sí, mi hermano, pero a veces es bien difícil, porque la situación, las crisis actuales son bien difíciles. Y a veces ya no veo lo duro, sino lo tupido. Y llega un momento en que ya sí me quebranto y siento que quizás me siento que Dios no está conmigo o me ha dejado solo. Y comienzan a pasar ideas de repente en nuestra mente. Es normal, estamos en cuerpo y tenemos muchas dudas. Pero hay un ejemplo que escuché hace algún tiempo acerca de como una espada. Nosotros somos como una espada. Para que la espada esté bien hecha, tiene que someterse a fuego. Tiene que ser templada en fuego. Nosotros somos esa espada. Tenemos que ser probados en fuego. Tenemos que ser templados en fuego. Pero, si la espada la dejas más tiempo de lo que tiene que ser, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, simplemente. Y cuando la quieran usar, no va a servir. Si la espada es sacada antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Lo mismo, no va a servir. Esa espada tiene que ser sacada del fuego exactamente en el momento ideal, para que sea una espada que penetre donde sea. Así trabaja Dios con nosotros. Él permite que pasemos por ese fuego porque nos está templando, para que la siguiente situación o cualquier cosa que se atraviese, tú tengas la fuerza y el poder y la unción y el ahínco de ir adelante, de seguir adelante, no importando las circunstancias. Por eso sí es importante que de repente nos sintamos quebrantados, nos sintamos quizás en alguna aflicción, pero recuérdalo, Dios te está templando. Amén. Y por he escuchado que alguien dice, no hombre, yo siento que todavía no llego, yo siento que ya no hay más fondo. Ni digas eso, mi hermano, porque sí hay. Mejor no lo confieses. Mejor hay que pensar que a partir de este momento vamos para arriba. Amén. Bien, gloria a Dios. Seguimos viendo Mateo, versículo siguiente, Mateo 5:5. Dice la Biblia, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, pues primero entonces tenemos la necesidad de Dios. Posteriormente somos quebrantados de parte de Dios para ser templados y poder Dios utilizarnos de la manera que Él desea. Pero esta parte dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad.
¿Qué entendemos de repente por mansos? A veces hoy está feo, ¿verdad? Así como que mensos. Pero ¿sabes qué? Aquí dice, tengo un punto aquí que estaba investigando, dice, manso significa fuerte, pero bajo control. Fuerte, pero bajo control. Un ejemplo, dice la Biblia que el hombre más manso de la tierra, obviamente aparte de Jesús, fue Moisés. Moisés tuvo la responsabilidad de sacar a su pueblo de Egipto, de esclavitud, y llevarlo de ahí hasta la tierra prometida. Más de 1 millón de personas. Y lo estaba haciendo él como líder principal, porque era una persona tranquilo, manso, pacífico. Me imagino un varón con toda la templanza del mundo, con toda la serenidad del mundo. Sin embargo, le habló Dios y le dijo, no es bueno que lo hagas solo. Necesitas delegar. Necesitas poner a jefes de tanto, y otro jefe de estos de acá, y otro jefe de estos de acá, y solamente las necesidades fuertes, entonces sí las tomas tú. Porque si no, no vas a poder. Imagínate atender más de 1 millón de personas. Entonces, esa persona mansa, muy inteligente, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Al final de cuentas, sus generaciones entraron y recibieron la tierra, pero era importante que delegara. Así lo hace nuestro pastor Benjamín. Hay pastores en la iglesia donde también se atienden necesidades, aunque al final siempre tiene muchos aquí a atender, y él está siempre dispuesto a hacerlo y todo. Pero qué importante es que podamos sentirnos, dice aquí, fuertes, pero todo bajo control. Amén. Mateo 5, versículo 6. Dice la escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos haciendo el recuento. Lo primero que nos habla Jesús es la necesidad de Él. La necesidad de Él. Después habla y dice, y los que están quebrantados, los que lloran. Después habla también, dice, y los mansos van a tener una recompensa. Cuando viene haciendo este proceso, cuando tú ya entendiste la necesidad de Dios, cuando entendiste el quebranto, cuando entendiste que eres humilde pero eres firme, ahora viene un hambre y sed de justicia. Ya se vuelve un hambre y una sed de justicia. ¿De qué? De hacer las cosas bien. Pero hay una promesa. Y cuando tú tienes un hambre y sed de justicia de parte de Dios, hay una promesa de que seremos saciados cuando lo hagamos en libertad y con las ganas de querer hacer esto. Yo puedo ver aquí a alguien como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recordemos que él era fariseo de fariseos, era perseguidor del pueblo de Dios. El apóstol Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús un día. Era una persona tan apasionada que el hecho de tomar y meter a la cárcel y consentir aún la muerte de los primeros cristianos, era una persona que estaba haciendo una obra para Dios. Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos, era el mejor, el más apasionado, el que más se metía en las escrituras y las conocía perfectamente. Y dice la Biblia que yendo en el camino, iba con esa pasión, porque dice la palabra que iba así como hasta molesto, iba buscando a encerrar a aquellos que andaban hablando mal de parte de Dios, pensando él que era algo que era su deber encarcelar a aquellos que hablaban de Jesús. Tuvo que tener un encuentro, se le aparece Jesús. Ahí se dice de repente que se cayó de un caballo. Yo no lo he encontrado ese caballo, pero cayó a tierra. Sí, no lo he encontrado. Cayó a tierra y estando en tierra quedó ciego por 3 días. ¿Te imaginas qué pasó por la mente de Pablo cuando Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú buscas? Qué difícil te ha de ser darle coces al aguijón. Qué difícil
te ha de ser que ahora sabes quién soy y al que estás atacando y a mis discípulos. Imagínense esos 3 días de Pablo ciego, sin tomar agua, sin probar un bocado de alimento. Me imagino a un Pablo, me lo imagino así, recordando todas las escrituras que sabía, porque él sabía todas, y haciendo una comparación y diciendo: es esto. En el libro de Isaías hablaba de este Jesús, y Jeremías también lo confirmaba, y comenzaba a pensar y recordar las escrituras. Moisés lo dijo, fueron anunciados, David lo dijo también, y comenzaba a recordar. Yo imagino así a Pablo, que efectivamente todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús. Tuvo que transformar todo su mentalidad, y entonces viene a él esa hambre y sed de justicia, de hacer las cosas bien. Después de un tiempo, porque no salió corriendo a predicar, después de un tiempo de entender esto y de ponerse en pie y de decir: ahora voy a hacer lo contrario, ahora voy a predicar que efectivamente Jesús es Dios. Y sale a predicar. ¿Y qué decían los demás apóstoles cuando él llegaba? Decían: ¿por qué él? Él no. Quizás es una trampa para hacernos algo. Y le tenían miedo al principio a Pablo. Tuvo que luchar Pablo contra todo eso, porque tenía hambre y sed de justicia, porque él estaba siendo injusto, encarcelando a los cristianos, y estaba siendo injusto, vituperando el nombre de Jesús. Qué tremendo cambio de mentalidad radical. Pero bien dijo Dios: yo a este lo he observado y ya lo he considerado para que predique mi palabra. No le tengan miedo, porque yo lo escogí a él para que lo haga. Poco a poco los apóstoles se dieron cuenta que era genuino. Pero imagínense, un hombre que sabía perfectamente de la palabra tuvo que ser radical para ahora hacer completamente lo contrario, pero con la convicción y el hambre y sed de justicia. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Dice Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí algo muy importante. Cuando se hace efectivo precisamente el versículo anterior, el 6, que acabamos de ver, después de esa hambre y sed de justicia, y ahora eres saciado, viene una tremenda misericordia de parte de Dios. Porque ¿sabes qué? Ahora, con la misericordia de parte de Dios, ahora yo voy a predicar a Dios. Ya no voy a juzgar a mi hermano. Ya no voy a hablar mal de la persona que está al lado. Porque ¿sabes qué? Porque no conoce de la palabra. Ahora viene la misericordia. Y dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que siembras vas a cosechar. Si sembramos misericordia, vamos a cosechar de parte de Dios misericordia. Porque todos tenemos errores y nos equivocamos muchas veces. Y nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. Sin embargo, buscamos a Dios y le pedimos misericordia para que me saque de esta situación, para que me quite esos pensamientos, para que quite actitudes que no son agradables a Dios. Pero así como yo busco a Dios por misericordia, ahora habla aquí Jesús, gradualmente el cristiano caminando, ahora dice ahí: actúa con misericordia, no juzgues. Y también vas a recibir misericordia de parte de Él. Alguien, dice la palabra inclusive, hablando del curso de matrimonio, es un parte ahí donde hablamos de que cuando tu familia, tu esposa, tu pareja, tratas mal, vamos a dejarlo así, en la familia, no eres la persona que deberías de ser como un siervo de Dios, como un cristiano. Dice la palabra que las oraciones no pasan del techo, no llegan a Dios. Y eso es impactante, porque podemos estar orando y orando y orando,
pero quizás no hemos encontrado el corazón de misericordia que nos habla la palabra. Con ese corazón de misericordia, el techo se va a quitar y tu oración va a llegar al Padre. El Padre la va a recibir, y como tú sembraste misericordia, te va a contestar en misericordia. Pero tiene que ser de esa manera. Tienes que entender que la misericordia debe ser aplicada en todos lados y con todas las personas. Amén. Para que Dios también conteste nuestra oración y no sigamos de repente esperando en vano, sino que Dios está listo y está presto para contestarte conforme ve nuestro corazón. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Hay un ejemplo de un rey que iba a ejecutar a un joven de 18 años. Y fue su mamá a ver al rey y le dijo: Rey, te pido misericordia para mi hijo. Por favor, suplico misericordia para mi hijo. Y el rey, al considerar lo que su hijo había hecho, le dijo: ¿sabes qué? Es que tu hijo no alcanza misericordia. Y dice la mamá: por eso vengo a pedir misericordia, porque sé que no la alcanza. Si la alcanzara, pediría justicia, pero como no la alcanza, yo pido misericordia para él. Wow, eso es tremendo. Esto es tremendo. Y así es Dios, y así nos mira a ti y a mí. No somos justificados por nuestras cosas que hacemos bien, sino por la misericordia que Él tiene en nuestra vida. Amén. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, esto es cada vez más fuerte, esto es cada vez más intenso. Ahora dice: bienaventurados los de limpio corazón. Quiere decir que ya pasaron todo el proceso de los primeros versículos que estamos viendo. Dice: porque ellos verán a Dios. Alguna vez Moisés estuvo delante de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba limpio, porque su corazón estaba presto, porque su corazón tenía misericordia, había limpieza en él. Él pudo ver a Dios. Y hay personas, hay gente como el apóstol Pedro, por ejemplo, que pasaba por las calles y estaba un enfermo ahí, solamente con la sombra que pasaba sobre el enfermo, la gente sanaba. Y es donde empiezas a caminar en lo sobrenatural y ya no te espantas. Hace 20 años que conocí de la palabra, lo primero que yo vi en una reunión cristiana fueron varios milagros. Recuerdo que llevé a mi mamá en la segunda vez y yo le decía, ella me decía: ¿esto será cierto? Y yo le decía: no sé si hay paleros, igual hay. Porque no podía creer, no podía entender, mi mente no daba para entender que Dios actualmente hace milagros. Mi mente no daba para entender el poder de Dios actual. Me quedé, como muchos nos hemos quedado a veces, en que el Dios que conocemos de la Biblia fue hace 2000 años y no hoy. Y lo vemos como un libro de historia, cuando la Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz el día de hoy para nuestras vidas. Amén. Amén. Y me costó trabajo entenderlo. Hasta que poco a poco cada vez empecé a ver que no eran paleros, que había sanidad en la gente, que había gente que se estaba levantando, que había gente enfermos, hasta que llegó la sanidad a mi persona también, a mi mamá, y empezaron a ver cosas que ya dije, cuando ya es conmigo, palero no soy. Entonces, esto es real, pero tuvo que haber una convicción de que ya caminamos en lo sobrenatural cuando conocemos de Dios. A veces nos quedamos atorados en
en que vemos los milagros y decimos, ay, sí, lo sanó Dios, bien padre. Oye, fulana tenía un cáncer, ¿y cómo está? Ya está bien. Ah, pues órale. Y nos acostumbramos. Cuando realmente ya lo tomamos tan ligero, la poderosa mano de Dios tocando nuestras vidas. Y vemos tremendos milagros en nuestras casas. ¿Cuántos han tenido un milagro? Levanta tu mano. ¿Cuántos has visto un milagro en tu familia, en tu casa? Gloria a Dios, la gran mayoría hemos visto un milagro. Entonces caminamos en lo sobrenatural, porque Dios, dice el pastor Chava, Dios es espíritu, y los que lo adoren en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. No necesitamos verlo, pero sí vemos sus maravillas y sus milagros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Padre. Me voy a pasar a Marcos, por favor, Marcos 1:15. Me salgo tantito de las buenaventuranzas y vamos a Marcos. Por favor, Marcos 1:15. Dice la Biblia acerca de los de limpio corazón. Dice la palabra diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez más, cuando tu corazón es limpio y empiezas a ver los milagros, te das cuenta que Dios no necesita paleros. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Solo necesita un corazón dispuesto a creerle. Solo necesita un corazón y una mente dispuesto a creer que Dios puede hacer las cosas. A veces nos acostumbramos a que de repente alguien dice: pues es que a mí así me tocó vivir. Tengo mis problemas, tengo mis carencias. Esta enfermedad que yo tengo, mi enfermedad, pues así me tocó. Y pues ni modo, yo seguiré así. Eso es no creerle a Dios. Dios puede hacer muchas cosas y lo vemos, pero a veces nos conformamos con decir: es que yo creo que así me tocó vivir. Yo creo firmemente que Dios no te quiere ver enfermo. Yo creo firmemente que Dios no nos quiere ver mal. Hay situaciones, sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, que sí nos afligen, nos pegan y la vemos difícil. Pero yo creo que al final de cuentas Dios busca un corazón limpio para poder levantarnos de cualquier situación por la que estemos pasando. Dios no nos quiere ver mal, al contrario, Él se entristece cuando estamos mal. Al contrario, a Él no le gusta vernos mal. Yo creo que todo lo que ha escrito es precisamente para bendecirnos a ti y a mí en gran manera. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos al libro de Mateo 5, versículo 9. Regresamos a donde estábamos. Mateo 5, 9. Dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Wow, cada vez más arriba, cada vez un nivel. Yo imagino a Jesús en ese monte diciendo esas palabras. Y quizás muchos no entendiéndolas, pero tú y yo que conocemos la Biblia, las entendemos. Pero sobre todo hay que creerlas, que lo que dice la palabra es un sí, es un amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando vamos caminando en todo esto, en la necesidad de Dios, en el quebrantamiento, en la misericordia, en el hambre y sed de justicia, en el limpio corazón delante de Dios, viene esta parte: ser pacificador. ¿Qué es un pacificador? Es una persona que busca el equilibrio en la situación que sea, buscando un beneficio mutuo y bueno para las personas que están alrededor. Esto es tan importante porque llega un momento en que nosotros sabemos y conocemos de muchas cosas que están pasando y hay gente que se acerca y te pide un consejo. Tú te das cuenta cuando tu corazón está listo para también ser un pacificador. ¿Sabes cuándo? Cuando no te desagrada dar el consejo, cuando sientes la pasión por ayudar al que está al lado,
cuando sientes el deseo de compartirlo y no te cansas de compartirlo. Y llegan personas y vuelves a dar algún consejo y comienzas en lugar de maldecir, comienzas a bendecir y comienzas a caminar en acciones de ese tipo. Tú eres un pacificador delante de Dios, mi hermano. Y por eso eres llamado a ser hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículo 10. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución. Hay algo aquí muy tremendo. Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De repente leemos, ha habido noticias inclusive en el noticiero de la noche, donde habla de que han atacado iglesias cristianas en Turquía y en varios lugares, y habla de tantos muertos, y comenzamos a escuchar esas cosas que a veces las veo muy distantes porque están en otro país, pero la persecución existe. Y esa gente que ha muerto en esos lugares, yo creo firmemente que son gente que decidieron entregar su vida porque sabían a lo que estaban expuestos. Son gente que con un corazón limpio, misericordioso, lleno de amor, de hambre, sed de justicia, entregaron sus vidas porque sabían el riesgo que había. Y yo creo que están delante del Padre ahora. Yo creo que están delante del Padre disfrutando de la presencia de Dios. Sin embargo, también aquí hay persecuciones, no como las que estoy mencionando ahorita, pero hay un ejemplo que hace algún tiempo nos pasó y lo estaba recordando anoche. Hace algunos años fuimos a un pueblo en la estación y compartimos la palabra algunos años en ese lugar, y se construyó un templo muy sencillito. Y después de un proceso muy difícil de una pareja para acercarlos a Cristo, fueron muchos problemas, pero llegó la sanidad y llegó la salvación a su casa de este hombre. Me dice: mi hermano, el siguiente domingo voy a ir al templo. Yo dije: ok. Tuvo una sanidad tremenda, tuvo salvación. Yo dije: pues a ver, porque su fama no era muy buena en el lugar. Y dicen por ahí en el pueblo que pueblo chico y infierno grande, todo se sabía. Su fama no era muy buena, su testimonio no era muy bueno. Sin embargo, el domingo que inició el siguiente culto, el siguiente domingo, llegó él y lo vi muy rojo de la cara. Y lo saludé, le dije: oye, qué bueno que viniste, bienvenido, toma asiento. Se compartió la palabra y al final me dijo: quiero hablar con usted, hermano. Le dije: ¿qué pasó? Es que salí de mi casa y tomé una Biblia y me puse a caminar hacia el templo, queriéndome esconder y hacerme chiquito, porque los vecinos empezaron: ¿qué pasó? Ese aleluya, ahorita sales de ahí, vamos a echarnos unas caguamas. Y empezaron a decirle cosas. Y él dice que nada más se reía, pues, o sea, hola. Y por eso llegó bien rojo al culto. Y me dice: es que me siento muy mal, porque aquí en este pueblo solamente 2 hacemos canoas. El otro está feliz porque me va a quitar clientes, porque es hacer una canoa es estar tomando con el cliente. ¿Qué hago? Y yo me reía, decía: no pasa nada, te afectaron, te hicieron algo físico. No, pero no aguanto la burla. Llegó el siguiente domingo, desde que entró a la puerta del pequeño templo, inmediatamente me hizo así, como diciendo: otra vez. Lo que me gustaba es que él llevaba su Biblia. O sea, no salía de su casa así, normal, como lo pudo haber hecho cualquiera, ¿no? Total, allá le prestamos una. No, salía con la Biblia. Y al salir con la Biblia, pues eran todas las casas, y como es un pueblo pesquero que realmente pescan de noche, en el día están afuera de la casa en una hamaca descansando para que la noche vayan a pescar. Entonces pues están en una hamaca y veían que pasaba por la principal y empezaban los gritos. Pero un día le dije, como al tercer domingo, que ya vi que la queja era fuerte, le dije: mira, vamos haciendo esto, dame 3 meses. 3 meses
¿Qué va a pasar en 3 meses? En 3 meses la gente se va a enfadar de hacerte burla. La gente se va a acostumbrar a verte. Es que de repente no quiero ni venir. La gente se va a acostumbrar a verte. Y en 3 meses verás que ya no te van a decir nada. ¿Qué pasó en ese tiempo? Después de un tiempo, ahora resulta que lo iban a ver a su casa para que orara por un enfermo. Gloria a Dios. Esas personas que se estaban burlando, resulta que había algún problema por ahí y le llamaban a él para que orara, porque él estaba ahí y a veces el centro de salud estaba cerrado. Decían pues por él, vamos a ver a Ramón, a ver si algo se puede hacer, y llevaban a la gente a su casa o lo mandaban a llamar. Eso es dar testimonio. Y sí, hay persecuciones de diferentes tipos, pero eso es dar testimonios, porque nunca se hizo para atrás, nunca decayó. A final de cuentas él quedó como encargado de esa obra, después de varios años, porque no fue fácil, pero él quedó encargado. ¿Por qué? Porque había el amor de Dios, lo transformó de tal manera que a partir de que ese día que él me dijo yo voy a ir el siguiente domingo, no se detuvo, y a la fecha ahí estamos. Dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias a Dios que permite hacer esto. Yo pensé que tenía 5 minutos, ya vi que no, pero ya terminó. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 5, versículo 13 y 14. Mateo 5, versículo 13 y 14. Dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo siguiente, 14. Nos dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bien, esto viene después de hablar del sermón del monte. ¿Por qué? ¿Hay un motivo? Sí. Lo que pasa en el sermón del monte nos habla del carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Nos habla de cómo debemos de ser en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar delante de la iglesia, y cómo debemos ser con las demás personas. Nos da indicaciones de lo que va a pasar gradualmente conforme nos metemos a Dios. Pero en esos pasajes nos dice que tú y yo somos la sal de la tierra, que tú y yo somos la luz del mundo. ¿A qué se refiere con la sal? Comenzamos. La sal, ¿para qué funciona? Para dar sabor, sí. Para preservar. ¿Cómo lo hacían antes con la carne? Cuando no había refris. En sal, ¿sí? Y usted dice la palabra: y ustedes son la sal del mundo. Efectivamente le damos sabor al mundo, pero también estamos cubriendo, estamos sanando. Dice aquí: la sal previene infecciones como la corrupción, por ejemplo. Aquí yo entiendo que hay una especie de hospital aquí en la iglesia de almas, no físico, de almas. Un hospital en el cual hay 2 tipos de situaciones. Hay un ministerio curativo y un ministerio preventivo. El preventivo es cuando aquí te damos el consejo de que hagas, de que hables, de que pienses de tal forma, de tal manera. Y el curativo es cuando tú y yo declaramos que somos la sal y que somos la luz de este mundo. Y cuando decimos y declaramos que somos la luz de este mundo, ¿para qué sirve la luz? Precisamente para quitar tinieblas. Entonces todo lo que hemos escuchado es precisamente para eso, para hablarle a la gente y quitar de las tinieblas y de las cárceles espirituales que en ocasiones está. El problema es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en una cárcel espiritual. A veces ni sabemos, pero hay situaciones que nos están jalando y decimos: ya voy a dejar esto, y no lo puedo dejar, y me sigue jalando y me sigo yendo para allá y sigo cayendo en esa situación porque estoy en una cárcel espiritual. Y así nos pasa.
Pero Dios nos dice, después de escuchar el sermón del monte, ahora te declaro como la sal, ahora te declaro como esa luz, donde va a penetrar esa luz al mundo de las tinieblas y va a haber salvación y vida eterna, y va a haber gente que va a salir de las cárceles cuando tú y yo nos declaramos que somos la sal y somos la luz del mundo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. A veces escuchamos, bueno, para los jóvenes, no hay muchos ahorita, pero a veces escuchamos de un joven, algo me platicaban. ¿Sabes qué? Es que déjame equivocarme, papá, mamá, yo sabré, déjame equivocarme, necesito vivir mi vida, déjame equivocarme, tú te equivocaste y mira, ahora eres un buen cristiano, pero ¿por qué no me dejas que yo también me equivoque? Tengo derecho a vivir mi vida. Ay, qué difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué contestamos acerca de esto? ¿Los dejamos que vivan su vida? ¿Que tengan su experiencia? Aquí pueden pasar dos cosas. O la experiencia les gusta y adiós a la iglesia, o la experiencia los truena. La experiencia es una mala maestra que te hace hacer examen sin haberte explicado el tema. ¿Lo vas a pasar? No creo. Es más, seguramente no lo vas a pasar. Eso es la experiencia, una mala maestra. Entonces, cuando los hijos de repente están en esa situación, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser la luz, ser la sal, para que nuestra familia no se pierda y podamos caminar juntos. Vamos al libro de Lucas como último versículo. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mis hermanos, esta es la tarea. El Espíritu de Dios se levanta delante de nosotros y nos da esta tarea, pero primero nos unge. Pero nos unge precisamente para hacer esto, para dar las buenas nuevas a los pobres, para dar sanidad a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por el enemigo. Mi hermano, mi hermana, tú y yo somos la sal, tú y yo somos la luz. Cuando escuchamos y cuando leamos lo del Sermón del Monte, vemos cómo Jesús lo va haciendo de una manera gradual, de tal forma que este pasaje lo podemos tomar y llevarlo con toda la fuerza, porque tenemos la unción de parte de Dios. Amén. Pido grupo de alabanza, por favor que pase. Hay un ejemplo que estaba escuchando muy interesante. Hay ocasiones en que estamos orando a Dios y lo hacemos con esa seriedad de decirle: Señor, ayúdame a esto. Señor, necesito dejar eso. Señor, yo necesito caminar contigo, estar en la iglesia, tener un ministerio. Pero a veces le hacemos así: Señor, dame de tu justicia, dame de tu santidad, dame un ministerio. Y con nuestros hechos decimos otra cosa. Ese es el problema. Esa es una oración muy común. Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero caminar como tú, yo quiero estar como tú, yo quiero predicar la palabra en África donde tú me mandes, yo quiero hacer todo eso. Sí, Señor, dámelo en el nombre de Jesús. Y con nuestros hechos estamos haciendo lo contrario. Entonces, si tú y yo somos la luz
y somos la sal de este mundo. Yo creo que Dios nos unge a ti y a mí para poder compartir las buenas nuevas a toda la gente que está alrededor. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Gloria a Dios. Así como hemos leído lo que dice el Sermón del Monte, yo creo que es un caminar que no es fácil. Lo leímos muy rapidito, se me fue el tiempo rápido, pero no es nada fácil. Son tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Hay una promesa de parte de Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos habla la palabra, dice la Biblia: estad firmes y constantes, creyendo en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, mi hermana, tú eres la sal, tú eres la luz de este mundo. Y como sal y como luz vamos a ponerle sabor a esto y vamos a iluminar para que haya gente que salga de cárceles espirituales. Aún nosotros mismos necesitamos salir de cárceles espirituales. Cierra tus ojos, vamos a estar orando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si declaramos cosas, pero con nuestras actitudes te decimos que no. Perdónanos, Señor. Muchas veces lo hacemos inconsciente, pero en otras lo hacemos consciente. Pero en esta tarde te pido que nos perdones, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú derramas unción en este momento y en este lugar. En el nombre de Jesús hay una unción de parte de Dios fluyendo sobre tu vida, sobre mi vida, precisamente para predicar la palabra, para abrir cárceles. En el nombre de Jesús declaro en el nombre de Cristo que nuestra boca habrá palabra viva, eficaz, y podamos predicar la palabra en libertad, con unción, con ahínco, con denuedo, de tal forma que nuestra familia y gente que está alrededor de nosotros pueden escucharla y convertirse de sus caminos y buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer esa luz y esa sal, Padre, en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Danos la voluntad de ser testimonio, Señor, tuyo en todos los lugares donde estemos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú en esta tarde nos levantas con tu diestra. En el nombre de Cristo Jesús, porque ya no somos los mismos. Ahora no somos los mismos, ahora declaro que somos luz y somos la sal de esta tierra para llevar tu palabra a todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Dan una ofrenda de aplausos con todo tu corazón. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia.